La mañanera de Ángel de hoy martes. Es inevitable hacer un comentario sobre este espectáculo chafa, barato, cobarde que nos están brindando la científica Sheinbaum y López. El origen de esta posición de ambos, o de este ridículo de ambos, no es otro que la manifestación o la marcha o la reunión, o lo que sea, diría el clásico, con motivo del 51º aniversario del 2 de octubre de 1968. Ante pregunta expresa ayer en la mañanera de una reportera a López, algo así le hizo la pregunta a la reportera. Una pregunta directa, le dice: ¿habrá protección policíaca este miércoles o este jueves, cuando sea este jueves, el 2 de octubre? Le dice. Bueno, sí, esto. Y al final de cuentas, bueno, hay un plan que tiene la jefa de gobierno, dice, para que sean los ciudadanos que formen los cordones de paz y la seguridad. Pero va a estar ahí la policía. Bueno, sí va a estar, pero prevención, porque no hay represión. Palabras más, palabras menos. Por supuesto que esto dicho en 3 minutos, ¿no? Ya sabe usted la velocidad y los espacios muertos, los tiempos muertos de López. Pero luego la científica aparece también y declara que va a haber algo que se llama los cordones de paz. Yo no sé qué sea peor en la gobernación que hoy estamos padeciendo en México, si la ignorancia y o la cobardía de tomar decisiones que todo gobernante protesta tomar en el ejercicio de su encargo. El uno y la otra, cuando rindieron la protesta de ley, dijeron explícitamente que iban a respetar hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Muy bien. Cuando nosotros vemos el comportamiento delincuencial de estos grupos sedicentes anarquistas, que lo más probable es que no tengan la menor idea de lo que fue ese movimiento político, cuáles son sus raíces, qué lo explica, etc. Y la actuación de la fuerza pública, prácticamente de complicidad, otorgando una impunidad total a quienes destruían propiedad pública y privada. Y una vez visto eso, padecido por los agentes económicos privados los daños, salen López y la científica a decir estas tonterías. En ese momento vuelvo a preguntarme, y le pregunto a usted, ¿qué es más grave hoy en México en lo que se refiere a la gobernación? ¿La ignorancia de cuáles son las responsabilidades primarias de un gobernante frente a la ley, o la cobardía para hacer respetar la ley por todos sin distingo alguno? No sé, la verdad, acepto mi ignorancia acerca de cuál es el problema mayor. O son ignorantes ambos, López y la científica, al desconocer cuál es su papel como gobernantes, o, sabiéndolo ambos, eluden o pretenden eludir esa responsabilidad y dejan que delincuentes hagan lo que les dé su regalada gana. Ayer, en su colaboración en Excelsior, Pascal Beltrán del Río, en su bitácora, planteó en una expresión muy interesante, con objetividad tremenda, lo que sucede en la Ciudad de México. Poderes desaparecidos, o gobierno desaparecido. Y es cierto eso. Estamos ante un país donde, desde la jefatura del Estado,
está desaparecido. Por ningún lado aparece. Lo que aparece ahí es un demagogo que se niega a cumplir con su función elemental, que es proveer a los ciudadanos del bien público por excelencia, seguridad, tanto en su persona como en su patrimonio. Y por allá sale la científica, prácticamente como el loro que le regalaron no sé en qué parte del país a López, repitiendo textualmente la idea absurda que raya en la insania por parte de López, es que no son anarquistas, son conservadores. Y ella repite eso. ¿A qué grado de abyección ha llegado la científica? ¿Qué piensa que así asegurará la candidatura a la presidencia de la República? ¿Piensa que así llegará ella a la presidencia y en ese momento se liberará y se comportará como realmente era o aparentaba ser? ¡Cuánta ilusión de esta mujer, la científica! Mientras tanto, la situación sigue agravándose para llegar a un punto en el que el Estado tenga que actuar con los elementos que la ley le proporciona. El monopolio legítimo de la violencia. ¿Qué va a suceder en ese momento con la científica que tenga que lanzar a la fuerza pública para detener a hordas de delincuentes que todavía unas horas antes gozaban, según ellos, de la impunidad total para delinquir, destruir propiedad pública y privada? ¿Qué dirá la científica Sheinbaum cuando llegue ese momento? ¿O dejará la jefatura de la Ciudad de México, la jefatura de gobierno, por su incapacidad manifiesta? La Asamblea Legislativa, controlada por Morena, al ver la debacle que se está gestando para el 2021 con una persona como ella, incapaz, cobarde, abyecta, dirán ellos, vamos a quitarla, porque corremos el riesgo de perder varias delegaciones, no pocas diputaciones federales en la Ciudad de México, de tal manera que peligraría el proyecto para el año 2024. ¿Y qué va a pasar con López de mantener esta situación absurda de la cual hace gala un día sí y el otro también? ¿Qué dirá Carlos Salazar Lomelín cuando dice, no, tenemos 1,600 proyectos y estamos contentos? O cuando el ingeniero Slim llega con una carpeta ahí con proyectos de inversión. ¿Acaso piensan que López ya cambió de visión de lo que debe ser su gobernación? ¿En verdad piensan que López hará lo que debe hacer para regresar la confianza perdida de los inversionistas? Si efectivamente ellos dos, junto con otros que pululan a su alrededor, piensan eso, que Dios nos agarre confesados. Pero si no es así, estamos ante una perversidad todavía más peligrosa. De tal manera, pues, que este país corre el riesgo, con una gobernación como la que exhibe López y por otro lado la científica Sheinbaum, a crear en la Ciudad de México un espacio sin ley. No voy a decir que va a ser el lejano oeste, pero sí una ciudad donde la autoridad va a servir única y exclusivamente para proteger a los delincuentes. Y en el orden federal, López lo que haría simple y sencillamente sería proteger a aquellos delincuentes que realizan diversas actividades del narcotráfico, la extorsión, el derecho de piso, trata, etcétera, porque, como decía en una mañanera anterior, la guerra ya terminó contra ellos. Y también son humanos. Y lo único que hace frente a esas muertes de elementos de las Fuerzas Armadas emboscados en Guerrero
enviar sus condolencias. Qué triste el papel de un jefe de Estado del país que tiene la economía 14 o 15 del mundo. Y qué vergüenza para los ciudadanos de la Ciudad de México, una de las ciudades más importantes del mundo, no solo por su tamaño, por su actividad económica, tener a una gobernante como la científica Sheinbaum. Por eso lo dejo a usted con esta pregunta. ¿Qué es más peligroso? ¿La ignorancia de la responsabilidad que tiene aquel y esta en la gobernación? ¿O la cobardía manifiesta del uno y de la otra? Responda usted, al margen de sus filias y fobias. Si es usted de los 30 millones o un poquito más de babiantes electores que le dieron su voto a López y a la científica, piensen cuál es el resultado de haber votado por ambos. Gracias y lo espero mañana miércoles en una mañanera más. Y no está de más recordar que esta es donde se habla de corridito, con lógica, con coherencia, y no le sacamos a los temas difíciles como por ahí sucede en otros espacios mediáticos. Gracias.